Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría iniciar enunciando este teorema. ¿Sí? Vamos a suponer que la sucesión AN es cuando n tiende a infinito tiene un límite igual con L mayúscula. ¿Sí? El límite de AN cuando n tiende a infinito es igual con L. Y la función f, también vamos a suponer que la función f es continua en L. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de f evaluado en los elementos de AN simplemente va a ser igual a fl. ¿De acuerdo? F evaluado en L mayúscula. Bien, entonces vamos a hacer uso de este teorema en un ejemplo. Vamos a encontrar el límite cuando n tiene infinito de seno evaluado en pi entre n, donde n vale 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces lo primero que vamos a notar es que el límite cuando n tiene infinito de pi entre n es simplemente igual con 0. ¿De acuerdo? Estamos dividiendo cada vez entre un n más grande, así que esto tiende a 0. Como la función seno es continua en 0, usamos el teorema que acabamos de enunciar, con lo que obtenemos que el límite de seno de pi entre n cuando n tiene infinito es igual al seno del límite de pi entre n cuando n tiene infinito, lo cual ya sabemos que es 0. Así que esto es igual a seno de 0, lo cual es igual con 0. Bien, posteriormente me gustaría resolver este ejemplo que dice: analice la convergencia de la sucesión AN igual a n factorial entre n elevado a la n. ¿Sí? N elevado a la n no es otra cosa más que 1 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 al cuadrado, 3 al cubo y así sucesivamente. Y n factorial significa que vamos a multiplicar todos los números naturales menores o iguales a n. Esto es decir que vamos a multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y así sucesivamente hasta llegar al número n. Por dar un ejemplo, 2 factoriales, 2 por 1, lo cual es igual con 2. 3 factoriales, 3 por 2 por 1, lo cual es igual con 6, y así sucesivamente. Entonces, vamos viendo que tanto el numerador como el denominador se aproximan al infinito cuando n tiende a infinito. Es decir, crece tanto el numerador como el denominador, y no están acotados. Bien, entonces... pero en este caso no podemos usar la regla de L'Hopital, ya que n factorial está definido en los naturales, ¿sí? Esto no quiere decir que no exista una generalización del factorial a los reales. De hecho, esto se conoce como la función gamma y es una función que pertenece al estudio de la variable compleja. Desafortunadamente aquí no tenemos disponible la función gamma. Entonces vamos a analizar esta sucesión con la función n factorial o x factorial. Entonces, lo que recomiendo al analizar este tipo de sucesiones, ¿sí?, es escribir algunos términos para ver qué sucede y ver si es posible intuir qué pasa cuando n es muy grande. Bien, entonces nosotros tenemos que A1 es igual con 1, A2 es igual a 1 por 2 entre 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado. A3 es igual a 1 por 2 por 3 entre 3 por 3 por 3, o 3 al cubo, lo cual es lo mismo. Y en general el AN es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y así sucesivamente hasta n, mientras que en el denominador nosotros tenemos n por n por n por n, n veces, ¿sí? Entonces vamos ahora a ilustrar los elementos de esta sucesión para ver si nosotros podemos intuir algo. Entonces, al graficar estos términos, es decir, al graficar, nosotros ya sabemos que A1 es 1, A2 pues va a ser 2 entre 4 igual a 1 medio, pero hay algo bien interesante. Los términos van decreciendo, parecen decaer y parecen aproximarse a 0. Ok, entonces vamos demostrando matemáticamente que esto es cierto, que es a 0 al número que se acerca a esta sucesión. Conforme n va creciendo, se va acercando a infinito. Entonces,
Para confirmar esto vamos a observar lo siguiente. Nosotros ya vimos que AN, y de hecho lo vimos aquí arriba, ¿sí? Ya vimos que AN es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta que lo multipliquemos por n. Y está dividido entre n por n por n por n, etcétera, etcétera. Esto es igual a 1 entre n. Si factorizamos nada más este 1 entre n, lo que tenemos es 1 entre n por 2, por 3, por 4, por 5, hasta n, entre n por n por n por n, n menos 1 veces. Bien, entonces 2, tenemos que aquí 2 es menor que n, 3 es menor que n, 4 es menor que n, 5, así sucesivamente hasta que lleguemos que esto es igual a n. ¿Sí? Entonces, bueno, puede ser que la suma corra hasta 2, así que 2 vamos a decir que es menor o igual que n, 3 puede ser menor o igual que n, pero nunca, nunca mayor. ¿Sí? Por la definición de factorial, estos nunca son mayores que estos factores nunca son mayores que n. ¿Sí? Siempre son menores o iguales que n. Esto quiere decir que esto es menor o igual que 1 entre n multiplicado por, ahora en lugar de 2 escribimos n, ¿sí? En lugar de 3 escribimos n y así sucesivamente. Noten ustedes que esto es n por n por n por n entre n por n por n por n, en ambos casos n menos 1 veces. Así que esto es igual con 1. Y tenemos que esto es menor o igual a 1 entre n. De hecho, para ser estrictos, esto es igual a 1 entre n. Entonces vamos escribiendo la igualdad. No es que esto sea falso, pero dado que el menor que no se da, pues lo ponemos en igual. Bien, entonces, si nosotros vemos los extremos de esta serie de desigualdades, vamos a concluir que AN es menor o igual que 1 entre n. Y también vamos a notar que AN, no importa cuál n elijamos, siempre es mayor que 0. Nosotros ya sabemos que el límite de 1 entre n cuando n tiene infinito es igual con 0. Entonces vamos a usar aquí el teorema de compresión. Y usando el teorema de compresión nosotros sabemos que el límite de 0 cuando n tiene infinito es 0. Esto es constante, es una sucesión constante. Y por otro lado tenemos que el límite de 1 entre n cuando n tiene infinito es igual con 0. Por el teorema de compresión podemos concluir que el límite cuando n tiene infinito de n factorial entre n elevado a la n es 0. ¿Sí? Y esta es la respuesta esta es la respuesta al problema, al ejemplo que nosotros estamos resolviendo. Bien, entonces vamos a encerrar nuestra respuesta en un rectángulo. Ok, vamos viendo ahora el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una pregunta. ¿Para qué valores de R es convergente la sucesión R elevado a la n? ¿Sí? Ok, entonces vamos analizando, vamos a ver qué sucede. Sabemos que el límite de a elevado a la x cuando x tiene infinito es infinito para a mayor que 1. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando a por algo que es cada vez más grande, así que esto diverge. Y el límite de a elevado a la x cuando x tiende a infinito es igual a 0 cuando a está entre, está entre 0 y 1, está en este intervalo. Por lo tanto, si nosotros hacemos a igual con r, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener que el límite cuando n tiene infinito, aquí nada más hay que poner que esto es r a la n. Vamos corrigiendo este pequeño error. Aquí lo que quiero mostrar es el límite de r elevado a la n. ¿Sí? Entonces vamos a poner r elevado a la potencia n. Bien, entonces esto va a ser infinito si r es mayor que 1. ¿Sí? Esto es 1 si r es igual con 1, ya que, bueno, estamos multiplicando 1 por 1 por 1 n veces. Esto es igual con 0 si r está entre 0 y 1, y es lo que nosotros acabamos de enunciar, de justificar.
y es 0 si r es igual con 0, ya que pues estamos multiplicando 0 por 0 por 0 n veces. Bien. Ok, entonces ya tenemos cubiertos los números, los casos donde r es positivo y donde r es igual con 0. Veamos qué sucede en el caso donde r es negativo. En particular, vamos viendo qué sucede cuando r está dentro del intervalo que corre desde -1 hasta 0. Es el intervalo abierto. Entonces vamos a tener que si -1 es menor que r, pero r es menor que 0, entonces el valor absoluto de r es mayor que 0 y también es menor que 1. De modo que el límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de r elevado a la n es igual al límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de r elevado a la n. El valor absoluto de r ya sabemos que yace en el intervalo abierto desde 0 a 1, así que esto es igual con 0. ¿Sí? Esto ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Aquí nada más pusimos el valor absoluto, pero en este caso recordemos que se cumple este intervalo, ¿no? Entonces va a ser igual con 0. Ok, entonces ya sabemos que el límite del valor absoluto de esta sucesión es 0, así que ya sabemos por un teorema anterior que si el límite de la sucesión, del valor absoluto de esta sucesión tiende a 0, entonces concluimos que el límite de la sucesión original, es decir, el límite de r a la n cuando n tiene infinito, va a ser igual con 0. Muy bien, y si r es menor o igual que 1, entonces r a la n simplemente diverge, como se ha visto en ejemplos anteriores. Para ser precisos, en un ejemplo anterior no vimos qué pasa cuando r es menor que -1, esto lo vamos a ver en un gráfico y es muy fácil de verlo, pero cuando r es igual a -1, ese ejemplo ya lo analizamos y ya vimos que es divergente, pero vamos a volver a mostrar la gráfica aquí para que sea fácil entenderlo. Entonces dibujemos la gráfica para varios valores de r. Entonces empezamos con r mayor a 1. Entonces tenemos r elevado a la 1, al cuadrado, al cubo, y como r es mayor que 1, pues esta sucesión va creciendo y simplemente diverge, se va al infinito. Cuando r es exactamente igual con 1, pues vamos a tener 1 a la 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, y así sucesivamente. Así que esta sucesión converge y va a ser igual con 1. Por otro lado, cuando r está entre 0 y 1, lo que tenemos aquí es un número menor a 1 pero mayor que 0, que al elevarlo al cuadrado, pues obviamente nos va a quedar algo más pequeño, y al elevarlo al cuadrado, algo positivo más pequeño, vamos a tener después algo positivo que sigue siendo más pequeño, y así sucesivamente hasta que converge a 0, dado que cada iteración, cada n mayor, es cada vez más pequeño. Bien, por último, en esta gráfica nosotros tenemos 0 elevado a la 1, lo cual es 0, 0 al cuadrado es igual a 0, 0 al cubo es igual a 0, y así sucesivamente tenemos una sucesión de ceros, lo cual en el límite converge a 0. Muy bien, por otro lado, analicemos el caso de los números negativos. Cuando tenemos que -1 es menor que r y r es menor que 0, lo que tenemos es una sucesión muy similar a la sucesión que tenemos en el caso positivo, con la diferencia de que va a alternar. El primer elemento va a tener signo negativo, el segundo elemento tiene signo positivo, pero es un poco más pequeño si ignoramos el signo del anterior. ¿Sí? O sea, es más cercano a 0. A lo que me refiero es que el segundo término es más cercano a 0 que el primer término. El tercer término también es más cercano a 0 que los dos términos anteriores. Y así sucesivamente, a pesar de que está alternando, cada vez es más cercano a 0. Así que el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito simplemente es 0. ¿Sí? Ok, cuando tenemos que r es igual con -1, esto se vio antes, vamos a tener que la sucesión es -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, y así sucesivamente.
ok, esta sucesión no converge a nada, ya que está alternando entre -1 y 1. Entonces, a las que no convergen se les considera divergentes. Y cuando tenemos R menor a -1, tenemos un caso muy similar a R mayor que 1, con la diferencia de que aquí va a estar alternando entre los positivos y los negativos, dado el signo negativo de R. ¿Sí? Pero esto no va a importar, ya que de todas formas se va a seguir alejando en cada n, en cada iteración, se va a ir alejando de 0, así que la sucesión es divergente. Bien, vamos a concluir lo siguiente. ¿Sí? Vamos a dar un resumen de lo que nosotros acabamos de analizar. Concluimos que la sucesión Rn es convergente si R está en el intervalo abierto por la izquierda, es decir, desde -1 a 1 abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Esto quiere decir que la sucesión Rn, R elevada a la n, ¿sí?, es convergente si R es mayor que -1 y menor o igual que 1. Y es divergente para los otros valores reales de R. Es decir, el límite cuando n tiene infinito de R elevado a la n es simplemente 0 si R es mayor que -1 y menor que 1. Y este límite es igual con 1 si R es igual con 1. Esto lo vamos a encerrar en un rectángulo rojo porque es la conclusión del análisis que nosotros hicimos anteriormente. ¿Sí? Ok, entonces pasemos a lo siguiente. En el siguiente video mostraremos algunas otras características de las sucesiones y con esto concluimos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.